Estas bolsas sorprenden cuando hay noticias internacionales que podrían preocupar mucho a los inversionistas. Las bolsas están eufóricas. Las bolsas europeas están creciendo. Las del Reino Unido 0,66%. Todas las bolsas europeas están al alza y están al alza de manera muy sensible. El Dow Jones terminó ayer a la baja con menos 1,19 para quedar en 26.164 puntos. Pero hoy, les insisto, las bolsas europeas suben. China se quedó en lo que estaba, sin movimientos particulares. Las bolsas de Surcorea subieron y subieron sensiblemente. El CSI 300 de China subió apenas 0,14%, está en 3.843 puntos. ¿Qué pasa con los commodities? Que el petróleo ha subido, pero está todavía el Brent por debajo de $60, está a 59,17, mientras el WTI está a 53,52, bajo el precio del petróleo respecto de cualquier previsión que pudiera hacerse. El oro está subiendo, está por encima de $1.500 la onza Troy, está a 1.508,12, la plata en 17,82 y las desventuras de nuestros productos, el café a 96 centavos de dólar en Nueva York. Esto significa, queridos amigos, que si no hubiera sido por la devaluación del peso, los cafeteros estarían todos en la absoluta ruina. Con este precio internacional y con un peso devaluado y un dólar revaluado en Colombia, van a tener algún ingreso que les permita medio sobrevivir, así como les digo, medio sobrevivir. Pero hay una situación muy especial que es esta de la devaluación del peso y su efecto en el mercado de valores en Colombia. ¿Qué está pasando? Todos opinan y opinan sin saber. Preguntémosle al que opina sabiendo. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, todo el mundo está hablando de la devaluación del peso. No sé cómo amaneció hoy, pero está por los lados de 3.450 pesos. Eso tiene efectos en toda la economía y en el mercado de valores también. Y hoy sale la noticia del endeudamiento externo de Colombia, con un endeudamiento privado gigantesco. La visión que usted tiene de estos fenómenos, doctor Cámara. Pues, doctor Fernando, lo que le está pasando al peso colombiano, uno, no es un fenómeno aislado de todas las monedas emergentes, pero la nuestra claramente parece tener un movimiento mucho más fuerte que otros países comparables dentro de ese conjunto denominado emergente. Con excepción de Argentina, que se ha devaluado más de un 30%, la segunda moneda más devaluada que se tiene pues en los últimos 12 meses del peso colombiano, con un movimiento de más del 12 o 14%. Y eso es lógico en un escenario en el cual pues tenemos un desbarajuste externo tan marcado y con tendencia a agravarse notablemente en los próximos meses. Luego, muy seguramente, doctor Fernando, esa devaluación en Colombia va a seguir siendo mucho más marcada de lo que se ve en otras naciones emergentes por cuenta de ese desequilibrio externo que muchas veces hemos hablado acá, que va a llevar la cuenta corriente de más de 4,7% del PIB como proporción, que en términos absolutos va a pasar 17.000 millones de dólares. Eso claramente pues cambia las perspectivas en mucho sentido, porque afecta, por ejemplo, la rentabilidad esperada de los inversionistas extranjeros, quienes al ver que se devalúa la moneda, pues naturalmente tienden a ver afectado sus expectativas de retorno. Eso también se une a los rebalanceos naturales que hacen los inversionistas de portafolios emergentes en momentos en los cuales el telón de fondo no ha desaparecido. Seguimos esperando una desaceleración marcada del mundo. En todas las economías desarrolladas eso va a seguir pasando. Seguimos esperando a que China vaya a estar alrededor del 5,7, 5,6 de crecimiento el próximo año, que eso es muy notable y muy crítico para el mundo entero. Y a eso se une lo que usted está notando, doctor Fernández, creo que usted mencionó el hecho de la deuda privada. Eso es muy complejo, pero si usted se da cuenta, la deuda como porcentaje del PIB externa colombiana llegó a ser del 42,7%, tal vez es el registro más alto que se tenga desde que hay estadísticas al respecto. La meta más alta estaba como en el 2016 y ya superamos con creces con el último dato.
Aquí lo crítico, doctor Fernando, es que en solamente un año la deuda de las empresas privadas explica en gran mayoría el brinco, subió casi 8.000 millones de dólares, si mal no estoy, si uno compara la cifra del año pasado a la que vimos el día de ayer. Eso puede ser un detonante muy crítico para aquellas empresas a quienes no les ha sido posible, por la razón que sea, hacer coberturas cambiarias, porque muy seguramente eso va a tener una implicación notable en sus estados financieros y evidentemente en su desempeño como compañía. Luego, eso es una alerta muy importante, que si bien es cierto que el gobierno sigue siendo solamente el 23% sobre el PIB de este total de deuda, no hay unos cambios muy significativos, aunque crece marginalmente, la alerta puede estar mucho más centrada en lo que le pase al endeudamiento del sector privado, que sigue creciendo y que pues llama mucho la atención. La tendencia va a sostenerse, doctor Fernando, eso muy seguramente vamos a pasar a 3.500 con facilidad en próximas semanas, quién sabe si vamos a seguir subiendo, porque lo que anticipamos de deterioro en las cuentas corrientes y comerciales del país va a ser aún más dramático en los próximos meses. Un petróleo bajito, que es lo único que estamos exportando, y unas exportaciones tan pobres. Bueno, ¿a qué nos llevan? Todavía no nos han dado el dato de las importaciones del DANE. Nos dio el dato de las exportaciones, pero las importaciones no se sabe. ¿Cómo ve usted el ritmo de las importaciones? Se pueden haber resentido por el tipo de cambio, ¿verdad? Yo creo que sí va a pasar, y es el ajuste natural que en economía pasa. Cuando hay desbalances externos y se importa más de lo que se exporta, pues el tipo de cambio tiende a devaluarse y eso en cierto momento empieza a desincentivar el interés de importar. Yo creo que todavía no se ve tan claro en los números que vienen. Yo creo que vamos a seguir registrando déficit de balanza comercial de más de 1.300 millones de dólares por mes. Eso muy seguramente nos va a llevar a un déficit consolidado año de más de 13.000 millones de dólares, aún más grave la situación, porque además usted anota el petróleo, pero hace unos días yo le comentaba sobre, ojo con el carbón y el cerrejón. Están producían 30 millones de toneladas de las 90 que exporta Colombia y ya bajaron a 25. Y si en la próxima semana el Consejo de Estado le llega a fallar una demanda interpuesta por el senador Cepeda y de algunos de sus amigos con respecto al tema ambiental de la mina y les ordena una medida cautelar que suspende la producción, vamos a tener un problema más serio en las exportaciones tradicionales y eso va a agravar mucho más la situación en lo que resta del año. Doctor Cámaro, no queremos tirarle más piedra al asunto, pero sí hay que hacer referencia a un fenómeno que puede agravar más las cosas, que es la incertidumbre sobre la ley de financiamiento. Eso le produciría un impacto fiscal a la nación muy serio, y yo no sé pues hasta dónde sería manejable. Difícil, doctor Fernando, porque además en este momento todavía hay mucha incertidumbre sobre los 20 billones que reconoce el ministro de Hacienda que todavía tenemos de hueco fiscal. No se sabe de dónde van a salir concretamente, inclusive en muchos de los debates se les ha preguntado al gobierno qué es lo que van a vender o qué es lo que van a enajenar de activos para tratar de financiar parte de esto, porque aquí el reto está no solamente en los 20 billones, sino cómo se va a tener la confianza suficiente para incorporar los recursos vía financiación al presupuesto nacional. Si a eso se le une donde que se llegue a caer la ley de financiamiento con lo que esto implica, en términos de posibilidad de no recaudar lo que inicialmente se pensó, podría ser aún más difícil la situación. Y esto mezclado, déficit fiscal con mucha duda, mezclado déficit de cuenta corriente al ritmo que lo llevamos, y mezclado un endeudamiento externo sobre el PIB que llegó al máximo desde que tenga registros, pues téngase de su mano que las calificadoras de riesgo están hace rato advirtiendo que nos van a bajar la calificación soberana por cuenta de esa mezcla de factores que no son muy satisfactorios para los inversionistas. Eso en el tiempo, ¿cuándo podría ocurrir? Las calificadoras de riesgo, ¿cuándo se vuelven a manifestar sobre Colombia o cuándo hay riesgo que se manifiesten sobre Colombia diciendo yo no le puedo mantener a usted la calificación que tiene porque mire su déficit en cuenta corriente, porque mire su déficit fiscal, porque mire su crecimiento del PIB, que es otra cosa que no tenemos ni idea? Ya terminó el mes de septiembre y no sabemos cuál va a ser el crecimiento del PIB en el tercer trimestre del año. Las calificadoras de riesgo, ¿hasta cuándo esperarán? Ellos constantemente revisan, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento en el cual creo yo, doctor Fernando, que si sobre todo las señales de futuro, en términos de la aprobación del presupuesto y cómo se va a financiar, en términos de que no se vaya a agravar la situación de las exportaciones por cuenta de menores precios del petróleo, del tema del carbón que hemos comentado, o en términos
que se vea una recuperación del crecimiento económico que eventualmente apacigüe un poco los riesgos, pues uno sí esperaría que antes de cerrar el año tuviéramos un pronunciamiento al respecto. Pero lo han venido diciendo, lo han venido advirtiendo, y eso pues independientemente de los afectos o no que uno tenga sobre lo que representan las calificadoras de riesgo, pues no se puede alejar que es un referente mundial a la hora de tomar decisiones sobre invertir o no en un país. Creo que está próximo a pronunciarse antes de cierre de año. Yo creo que vamos a tener un pronunciamiento en ese sentido y lo han venido advirtiendo, luego yo creo que no va a ser favorable. Doctor Cámaro, déjeme destacar, antes de que usted termine, una observación muy importante que usted ha hecho, que es el rendimiento que han tenido las empresas inversionistas en Colombia con la devaluación del peso, porque obviamente tienen sus pesos, que fue el producto, generalmente el producto de las utilidades del año pasado, y resulta que ahora obtienen menos dólares. Sin duda, eso es una variable crítica, pues cuando usted toma decisiones de inversión en una nación, pues se mide las ventas en moneda corriente y en dólares. Lógicamente, estos fenómenos de devaluación tan fuertes pueden llevar a varias decisiones financieras. Uno, como por ejemplo acelerar la salida de utilidades retenidas o plata antes de que una perspectiva de mayor devaluación se pueda deteriorar. Obviamente para eso existen los mecanismos de cobertura cambiaria en el mercado que permiten que las empresas puedan asegurar y disminuir este riesgo. Pero de cualquier manera, una presencia de una devaluación tan constante pues afecta y cambia notablemente la perspectiva de rendimiento que ellos pueden, y no solamente desde el lado de portafolio, sino también desde el lado de la inversión real efectiva que pueda darse la economía. Que acordémonos, doctor Fernando, que de los 7.000 millones de dólares que se han visto en inversión extranjera hasta el momento, pues el 40% sigue siendo sectores de industrias extractivas. Lo que está llegando a otros sectores, pues sí, pero no es unos ríos de inversión que puedan dejarlo uno tranquilo, pensando a futuro que puede haber un modelo económico distinto con diversificación de exportaciones. Bueno, doctor Cámaro, quedemos pues a la expectativa de cifras que deben salir, las cifras de las importaciones, el resultado del tercer trimestre del crecimiento económico, y sale la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de Financiamiento y la sentencia del Consejo de Estado sobre el Cerrejón. Es decir, hay un poco de acontecimientos a la vista y nuestras exportaciones por el piso. Usted está muy vinculado a un sector que podría tener potencialidades exportadoras, pero y la gente quiere que con el tipo de cambio reaccionen inmediatamente. Vea, es que llevamos 2 meses o 3 meses con un tipo de cambio favorable y no reaccionan las exportaciones. ¿Eso es de la noche a la mañana, doctor Cámaro? No, sin duda no, y además aquí por cuenta de los gajes del oficio he tenido la oportunidad de oír a varios políticos en campaña, y realmente cuando uno los oye hablar sobre el plan exportador de Colombia piensan que esto es un fenómeno de precios, más no un fenómeno de política de Estado con respecto a la promoción de las exportaciones y de incentivos a las empresas. Esto el dólar puede subir y bajar, doctor Fernando, pero eso no quiere decir que por el hecho de estar subiendo más mañana vamos a hacer más exportaciones menores si no hemos preparado la infraestructura y la plataforma para eso. Infortunadamente el debate no se da de fondo y nos van a seguir pasando los años sin tener una reacción realmente con impacto en el tiempo. Bueno. Doctor Álvaro Cámaro, no sabe cuánto agradecemos su participación aquí en La Hora de la Verdad. Gracias, mi amor. Bueno, queridos amigos, ¿oyeron? El doctor Cámaro piensa que el déficit de la balanza comercial va a superar los 1.300 millones de dólares en el mes. Vamos a saber muy pronto las noticias de importaciones, ¿no? Salen las de las exportaciones, pero las de las importaciones se demoran, uno no sabe por qué, para que sepamos cuál es el déficit de balanza comercial, cuál va a ser el déficit en cuenta corriente, cuál va a ser la situación fiscal del país cuando tiene 20 billones de huecos para el año entrante y todavía no se sabe de dónde va a salir el dinero para taparlo, y las calificadoras de riesgo ahí. Y donde las calificadoras de riesgo le bajen la calificación a Colombia, vamos a tener que el dinero prestado, que es muchísimo, la deuda externa más alta
de todos los datos que en los que tenemos estadística y entonces con qué vamos a pagar, con qué vamos a servir esa deuda externa si no exportamos como habríamos debido exportar desde hace tiempos con una política exportadora que lo sea de veras y que no la hemos desarrollado y no la estamos desarrollando. Esa es la dolorosa verdad. Álvaro Cámara estaba con nosotros y estos eran algunos datos económicos y una breve lección de economía que les ofrecíamos gracias a Colsubsidio.